Muy bien, ya estamos en un nuevo video aquí en el canal de Click Electrónica. Muchísimas gracias a los que ya se han suscrito. Les invitamos a que nos sigan compartiendo para poder seguir creciendo y subiendo más videos al canal. Y bien, bueno, este video vamos a trabajar con la LoRa eByte E220-900T22D de nueva cuenta y vamos a utilizar esta nueva característica que incorpora esta tarjeta, que es el RSSI, que es el indicador de fuerza de la señal recibida, como ya habíamos dicho. Es una escala de referencia para medir el nivel de potencia de las señales recibidas por un dispositivo en las redes inalámbricas. Muy bien. Para esto vamos a utilizar estas equivalencias dBm. Esta tabla de equivalencias aproximada para averiguar el nivel de cobertura en función de los dBm en aire recibidos. ¿Sí? Más de menos 76, es decir, los números más cercanos a 0 es igual a excelente. Entre menos 89 y menos 77, muy buena. Entre menos 97 y menos 90, buena a media. Y obviamente ya hay baja cobertura entre menos 103 y menos 98. ¿Y por qué es tan interesante el RSSI? Bien, en algunos proyectos en los cuales he trabajado, los ingenieros previamente realizan cálculos mediante software para ver en los radioenlaces. En este caso ya son radioenlaces no de 5 o 10 kilómetros en los cuales podemos utilizar la eByte, sino ya en radioenlaces de 15, 20. Me parece, por ejemplo, los radios que hemos utilizado, el Elpro, tiene alcances hasta de 30 kilómetros, si no mal recuerdo. Entonces se realizan los cálculos mediante software y ya cuando andas en campo puedes validar o confirmar los datos mediante el RSSI y con esto quedar dentro de una cobertura correcta para nuestra transmisión de datos o variables, que es finalmente lo que queremos lograr. Es una transmisión correcta y eficiente de nuestros datos. Y de ahí lo interesante de que eByte haya incorporado el RSSI a la serie E220. Y finalmente, para trabajar en conjunto con los módulos o tarjetas LoRa eByte, vamos a utilizar ahora una nueva tarjeta ESP8266 que incorpora una pantalla OLED y que nos va a permitir visualizar el RSSI cuando estemos en campo haciendo las pruebas. También vamos a utilizar un ESP32, en este caso es un ESP32 que hemos utilizado anteriormente, que es el Lolin 32 Lite. Vámonos ya a la instalación y configuración. Bien, de nueva cuenta vamos a utilizar el FT232, el módulo FT232 para poder configurar el E220. Vamos a utilizar el programa propietario de eByte, el cual voy a dejar el enlace o el link de descarga para que lo puedan bajar si es que todavía no lo tienen. De la misma forma también voy a dejar el manual. Entonces vámonos al programa propietario. También como recordatorio, pues el driver que utiliza la computadora es el CH340. Entonces cambiamos el idioma, ya lo tengo yo conectado en el COM4, vamos a darle Open, vamos a darle en Get, y ya nos dice que se le dieron los parámetros exitosamente. Por ahí ya la tarjeta es tal cual como lo hemos venido utilizando en videos anteriores, ¿no? Se quedó en 915.125 MHz. Por ahí, si ustedes no saben cómo cambiar la frecuencia, los invito a ver el video anterior, que es donde vimos la configuración de estos parámetros que nos arroja el programa propietario de eByte. Ahorita lo que vamos a cambiar es el packet RSSI, lo vamos a habilitar, y también el channel RSSI. Vamos a habilitar. Ahí nos vamos ya a establecer parámetros, set param. Ya se escribieron los parámetros exitosamente. Le damos ya en cerrar y ya lo único que nos
faltaría por realizar es hacer exactamente lo mismo con la otra tarjeta LoRa eByte. Y bueno, como recordatorio, para los que están trabajando con Arduino, pues este trabaja a 5 volts. Entonces les vuelvo a mencionar que la comunicación de TX-RX con el eByte funciona solamente a 3.3 volts. Entonces si están utilizando Arduino, que son 5 volts, van a tener que utilizar un convertidor de nivel, ¿sí? De la forma que sea, en este caso yo he utilizado este convertidor de nivel bidireccional. El chiste es bajar los voltajes a 3.3 volts. Y recordar que el voltaje de operación sí puede ser entre 3 y 5.5 volts, es decir, los demás pines también los podemos utilizar entre 3 y 5.5 volts. Pero, como les mencionaba, la comunicación tiene que ser a 3.3 volts. Vámonos ya con la primera tarjeta que vamos a utilizar, que tiene el ESP8266 y la pantalla OLED. Esta tarjeta pertenece a la plataforma Note MCU. Obviamente nosotros vamos a programar con el Arduino IDE. Hay dos elementos interesantes aquí en cuanto al diagrama de conexión del ESP8266, el receptor. Uno es el uso de este botón, de este push button, para poder mandar el comando hacia la tarjeta ESP32. Cada que nosotros presionamos, la tarjeta envía el comando para que nos pueda mandar el ESP32 el valor RSSI. El otro punto interesante es que nosotros alimentamos el módulo E220 y el ESP8266 mediante una batería portátil de 5 volts. De ahí pues los pines que manejamos, M0 y M1 al D7 y D8, RX y TX al D5 y D6 y el push button que iba conectado al D0. Se conectaba también a 3.3 volts y básicamente así quedó la conexión del receptor. Vámonos ya al programa, al Arduino IDE. Y bueno, les voy a pasar también, les voy a dejar abajo el link de descarga para la biblioteca que utilizamos en la tarjeta ESP8266 para poder utilizar la pantalla OLED, ¿sí? Aquí les voy a dejar la dirección en la descripción del video. Entonces vámonos ya al programa. Aquí de nueva cuenta volvemos a utilizar la librería Software Serial. Recordar también que el Software Serial de la ESP8266 no es la misma librería que del Arduino. Entonces aquí declaramos al receptor y estamos utilizando los pines D5 y D6 que se conectan a la tarjeta LoRa de eByte. Por aquí tenemos ya un array de tipo shard, que es donde se va a almacenar el dato RSSI que nos envíe la tarjeta que se encuentra a distancia. Y recordar que estamos utilizando un botón y para eso vamos a utilizar una variable de tipo entero, ¿no? Para ver el estado del botón. Cada que nosotros presionemos ese botón se va a mandar a preguntar a la tarjeta que está a distancia para que nos mande el dato RSSI. Y por aquí también tenemos un string, una cadena de tipo string, que es el comando, la instrucción que se va a guardar, que es C0, C1, C2 y C3, como tenemos acá en el manual, ¿sí? Una vez que enviemos ese comando o instrucción, ya nos va a contestar la tarjeta que está a distancia, ¿no? Entonces esa se va a guardar aquí en esta cadena de tipo string que se llama comando. Entonces lo que sigue es definir la dirección
de la pantalla OLED y los pines de comunicación del ESP8266, que se vendrá haciendo esta parte. Posteriormente vamos a definir la variable flip display a true, que se usará para girar la pantalla 180 grados, que en este caso es como yo la pretendo utilizar. Si seguimos avanzando, pues sería el punto begin, lo ponemos a 9600, el receptor punto begin también a 9600, que esta es la comunicación con el módulo eByte. Aquí le dejo un pequeño delay de 10 milisegundos. Entonces ya pasamos a inicializar la pantalla con estas dos instrucciones. Posteriormente ya pasamos a mostrar la pantalla de bienvenida. Con el display.clear borramos la pantalla. Posteriormente ya con el display.setFont vamos a seleccionar la fuente de texto. Y posteriormente ya se dan las coordenadas con este display.drawString. Dan las coordenadas y el texto que queremos mostrar. En este caso yo quiero que se muestre clic electrónica. Y por último con el display.display se va a mostrar ya en pantalla. Yo le agregué aquí un pequeño delay de 3000 milisegundos, es decir 3 segundos. Aquí hay una instrucción interesante que es la de receptor.setTimeout, que al final de cuentas ya no utilicé, pero les voy a comentar por si ustedes la requieren o la necesitan utilizar con distancias tal vez más largas, ¿no? Por ejemplo, esta instrucción sirve para establecer el número de milisegundos máximo que la instrucción receptor.readBytes, que vamos a ver más adelante, esperará a la llegada de datos al buffer de entrada serie. Esta instrucción receptor.readBytes es la que lee del buffer de entrada. El tiempo de espera por defecto es 1000 milisegundos. Entonces lo que yo les comento, tal vez, no sé, si ustedes ponen las tarjetas con más distancia de separación que con lo que yo trabajé, pues a lo mejor sea necesario utilizar esta instrucción para establecer un poco más de tiempo de espera. Entonces como que aquí se las dejo. Entonces si continuamos bajando, vamos a poner al D7 y al D8 como output, que son las que van conectadas a M0 y a M1. D0 lo vamos a poner como input. D0 es el que va conectado al pin del push button que estamos utilizando. Entonces seguimos bajando, entramos ya al void loop. Digital bright, D7 y D8, M0 y M1 van abajo, van a ceros, por eso están a low. El estado del botón va a ser igual al digital read, a lo que lea en D0. Y aquí un pequeño if, que si el estado del botón está en alto, lo estamos conectando a que le entre en 3.3 volts. Si lo deja pasar esos 3.3 volts, entonces ya manda el receptor.println el comando, que fue el que ya vimos acá arriba, que es el C0, C1, C2 y C3. Entonces manda el comando. Aquí un dato importante que no se les debe de olvidar poner, que es el receptor.flush. Esta instrucción lo que hace es que se espere hasta que la transmisión de los datos sea completa para continuar la ejecución del sketch. Por ella entonces le damos un pequeño delay de 100 milisegundos y ya entramos a esta instrucción que es receptor.readBytes. Entonces esta instrucción lo que hace es que se lee del buffer de entrada, eliminándolos de allí la cantidad de bytes especificada como segundo parámetro, o bien si no llegan suficientes bytes hasta que se haya superado el tiempo especificado por el que habíamos dicho, el receptor.setTimeout, aunque propiamente nosotros no estamos utilizando esta instrucción, sino estamos utilizando la que viene por default, que es de 1000
milisegundos. Entonces, en cualquier caso, los bytes leídos se almacenan en un array de tipo shard, ¿sí? Que es el que hablamos hace un momento, el de dato RSSI, que es el especificado como primer parámetro. Y llegamos ya a esta parte del programa, que es el serial.print, que vamos a imprimir en el puerto serial para poderlo ver en la computadora, este texto que es RSSI, y también ya lo juntamos con este print line, ya con el dato tal cual como llega desde la tarjeta que está a distancia, ¿no? Entonces estas dos instrucciones nos va a permitir ver ya el dato RSSI localmente mediante el puerto serial en la computadora. Si continuamos, vamos a pasar ya de nueva cuenta al display.clear. Establecemos la fuente y vamos ya a visualizar en nuestro display OLED el RSSI como texto y el dato RSSI que nos está llegando desde la otra tarjeta LoRa y Byte. De nueva cuenta display.display para que se muestre en pantalla, y aquí le voy a dar un delay mayor, le voy a dar un delay de 8 segundos. Y finalmente el else, que nos va a permitir que la pantalla del display esté limpia mientras no se presione ningún botón. Y entonces ahora sí ya procedemos a cargar el programa en nuestra tarjeta ESP8266. Hasta aquí llega esta primera parte. Si te sirvió el video, si te gustó, por favor dale like, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para poder seguir creciendo y seguir subiendo más contenido. Muchas gracias y continuamos.